Decía hace un rato que territorios fiscales preferentes es una acción doméstica, BEPS es una acción internacional. Sin embargo, partamos de una cosa. Tanto el G20 y sus miembros integrantes de la OCDE, donde participa México, no tienen ellos jurisdicción para emitir una ley que sea vigente en México. Ellos pueden acordar a nivel de países ciertas acciones, pero queda a cargo de cada uno de sus integrantes implementarlas a través de reformas legales, en nuestro caso fiscales, para que quede debidamente implementado. Habrá momentos en que los países se vuelvan a reunir y midan el grado de cumplimiento de cada uno de sus participantes. Pero la simple participación en la OCDE no implica que todas las acciones estén vigentes y tengamos que cumplirlas en México. Luego, ustedes habrán visto el cúmulo, los bloques en los cuales se dividen las acciones del plan BEPS y las acciones que se han pactado. Tenemos 15 acciones estructuradas de manera genérica y que se deja a cada uno de los países la posibilidad de implementación. A mí el tema que me gustaría puntualizar en este momento es qué ha hecho México ya efectivamente para la implementación del plan BEPS. Pues bien, partamos de la finalidad que tiene. Cualquiera empresa que ubique a una sociedad en un país de baja imposición fiscal, a un territorio fiscal preferente, por cierto, territorio de baja imposición fiscal también fue un término que utilizó nuestra ley en algunos años, por eso digo que ha evolucionado. Veamos a México, veamos a sus contribuyentes. Algunos contribuyentes salen de sus fronteras, se van a otro país y en aquel país utilizan diversos instrumentos para pagar menos impuestos. Y así lo hacen en muchos otros países. En el momento en que México pierde control de la recaudación que tienen esos contribuyentes, cuya obligación es acumular los ingresos globales de todo el mundo, entonces México pierde capacidad de crecimiento y de trasladarlo en bienestar a la sociedad, porque empieza a haber una competencia entre países por atraer esas inversiones que daña al resto, como el que comenté de Puerto Rico, como las políticas que hoy día vemos con los Estados Unidos y su nuevo presidente, donde piensa regresar a su país la manufactura. ¿Cómo? Pues lo va a hacer a través de estímulos fiscales, lo va a hacer reduciendo las tasas impositivas de aquel país. Y de paso, seguramente, muchas empresas de otros países encontrarán a los Estados Unidos como un país donde se puede invertir con tasas bajas de tributación. O sea, vean cómo la herramienta fiscal es uno de los elementos principales que se utilizan para estas atracciones de capital. ¿Quién va a salir dañado con una política así? El resto del mundo. Luego, entonces, ¿qué pasa? Que el resto del mundo, incluyendo a veces al que causa el daño, se reúnen y dicen, oigan, pues nada más vamos a jugar con piso parejo. O sea, si somos el G20 y somos representamos el 85% del Producto Interno Bruto del mundo, pues vamos poniéndonos de acuerdo, porque si competimos entre nosotros, pues no sabemos dónde vamos a terminar. Y es aquí donde entra o empieza el juego de la OCDE y dice, bueno, ¿qué les parece si como regla 1 vamos a poner transparencia fiscal de las empresas multinacionales? Entonces todos votan y dicen, perfecto, ok, pero en la discusión eso llevó un lugar y el lugar fue la acción número 13, por ejemplo.
Bueno, pues al momento en que todos llegan al acuerdo, incluso México, pues viene y adopta esa acción y modifica su ley o la adiciona. Aquí pregunto, ¿qué ha hecho México? Bueno, México es un jugador importante a nivel internacional, somos un país con muchos tratados internacionales firmados. Digamos que podemos decir que somos el país más abierto del mundo. Entonces, nuestro país es una plataforma de exportación a los Estados Unidos y Canadá de productos manufacturados en México, como es la industria automotriz, como de importaciones de otros países que se terminan de manufacturar en México y se llevan a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace México? Dice, bueno, si tú tienes actividad en mi país o eres residente fiscal mío, pues entonces vamos a poner la primera regla y que sea de precios de transferencia. ¿Qué significa esto? Que los precios que pactemos entre empresas entre empresas relacionadas sea como si se tratara de partes independientes. Entonces, si tú le vendes a tu empresa filial o a tu sucursal, que sea el mismo precio que le vendes a cualquier tercero. Con eso, a mí, fisco mexicano, me garantizas que no estás trasladando utilidades de una entidad a otra utilizando subvaluaciones de precios. Entonces te obligo a que me presentes un estudio de precios de transferencia realizado por un experto utilizando bases de datos internacionales de compañías comparables contigo que me demuestren que efectivamente estás cumpliendo con esa regla. De tal manera que si no me lo demuestras, te voy a castigar haciendo no deducible la totalidad de las adquisiciones de productos o servicios que realices. Entonces me pagas impuestos sobre el total del ingreso. Como esa sanción es muy fuerte, entonces las sociedades lo que hacen es presentar su estudio de precios de transferencia, ¿no? Y garantizar bajo ciertos márgenes, evidentemente, que así están contribuyendo al país por el valor agregado que genera la manufactura, el servicio, las marcas, las patentes, etcétera, que se incorporen en nuestro país. Ahora también ha hecho la regulación de operaciones en territorios fiscales preferentes que acabamos de ver. También ha celebrado tratados internacionales, tratados de diversa índole. Yo aquí me remito a tratados fiscales para no abundar en tratados comerciales, ambientales, de propiedad intelectual o industrial, etcétera. Tratados fiscales, ¿a qué nos referimos? A convenios para evitar la doble tributación fiscal y a convenios para el intercambio amplio de información tributaria. De tal forma que las autoridades fiscales de México pueden ir con el IRS de Estados Unidos o cualquier otra similar en otra parte del mundo a pedir información de cualquier mexicano. Y viceversa a proporcionarla de cualquier extranjero. Incluso firmó en el año de 2013 un tratado con Estados Unidos que es el FATCA, el Acuerdo de Intercambio Automático de Información Fiscal. ¿Qué quiere decir? Que ya no necesita Estados Unidos pedir información a México de cualquiera de sus ciudadanos, sino que México está obligado a entregársela de todos los ciudadanos estadounidenses con inversiones en el país. Pero México pidió a cambio reciprocidad y ahora resulta que el fisco mexicano tiene acceso periódico a la información de todos los mexicanos con inversiones financieras en los Estados Unidos. ¿Y esto qué trae? Pues trae recaudación. ¿Por qué? Porque si en Estados Unidos cualquier mexicano tiene dólares invertidos, ahora con la devaluación que tienen, ganancia cambiaria de la que puede participar el fisco mexicano, y lo está haciendo con la base de datos
que ha recibido del fisco americano. Entonces vean cómo este tipo de acciones viene a fomentar incluso una cultura tributaria mayor, porque cualquier empresario o inversionista mexicano hace muchos años decía, bueno, al fin que nadie sabe que tengo dinero fuera del país. Y ahora que saben que existe el FATCA, entonces se preocupan y ven la regularización de su tema fiscal. Más cuando nuestras autoridades fiscales emiten comunicados de prensa y dan entrevistas donde señalan que empiezan acciones contra inversionistas que tengan dinero en el extranjero. Recientemente, bueno, en esta semana, el día martes, si no mal recuerdo, se emite los decretos donde el Ejecutivo Federal da estímulos para la repatriación de capitales y la deducción inmediata de inversiones. En específico, repatriación de capitales. ¿Qué está haciendo? Le está diciendo a todo aquel inversionista mexicano con dinero en el extranjero que lo traiga o lo retorne al país y que a cambio de ello solamente va a pagar el 8% del monto de los recursos que traiga al país. Con eso regulariza su situación fiscal, se tienen por cumplidas sus obligaciones de forma y de fondo, y entonces queda imposibilitado el fisco para revisar esos años. Pero ya cobró. Entonces, con la devaluación que tenemos ahorita, una repatriación de capitales, digamos, viene a estabilizar un poco más el mercado cambiario, y por el lado del inversionista, pues a regularizar su cuestión fiscal, que con los intercambios automáticos de información iba a ser cuestionado. Hoy día, este intercambio automático de información internacional que ya tenemos con Estados Unidos, a través de la OCDE y a través de este plan BEPS, lo que se intenta es que sea intercambio automático de todos los países firmantes de la OCDE. De tal forma que, imagínense que al rato tengamos información de toda la Unión Europea, no solamente de Estados Unidos, también de Inglaterra o de España. Les recomiendo que revisen la lista de socios integrantes de la OCDE para que vean cómo es que se está regulando esta situación. Pero estamos pasando o estamos haciendo un cambio de época. O sea, la globalización que tanto se fomentó o se ha fomentado en materia económica a una globalización del control fiscal inclusive a través de estos mecanismos. Entonces, veamos que toda esa teoría que escuchamos, ¿no? Y que ahora afortunadamente les toca estudiar en esta semana, viene México a incorporarla en esta acción 13 del Plan BEPS en nuestra ley del impulso de la renta, la cual a partir del 2014, a través del 76A de la ley de renta, establece la obligación de presentar ya en específico declaraciones informativas, tanto maestra como informativa país por país. Y a ver, antes de esto tengamos claro una cosa. Todo aquel residente mexicano o establecimiento permanente que tiene relaciones con un residente en el extranjero, tiene obligación de que sus precios sean de mercado, como vimos en el punto 1, y ya tiene obligación de presentar una declaración informativa de operaciones con partes relacionadas. Pero lo que estamos hablando ahorita en el 76A va encaminado a aquellos contribuyentes que tienen operaciones en diversas partes del mundo, no solo locales, y que las tiene entre países, no solamente con México, porque México bien podría tener una inversión en un país como Puerto Rico, y Puerto Rico a la vez la podría tener en Andorra o en Luxemburgo, o en Suiza, en Países Bajos, o en cualquier otro país que tenga un territorio fiscal preferente. Y parecería que este tipo de inversiones en sociedades o inversiones opacas que le llaman, porque se utiliza un país donde si hay un tratado o si hay cierta regulación para hacer inversiones en otros, porque aquellos países tengan una regulación más laxa con estos territorios fiscales preferentes. Lo que vamos a aprender es que la competitividad internacional la toman los países también como una herramienta de atracción importante. Hay países que entre más demoran los cambios es mejor para ellos porque logran mayor atracción. México parece desafortunadamente el conejillo de Indias de la OCDE. Lo que manda la OCDE se implementa en México.
y aquí empezamos a ver cómo trabajamos la situación. Lo mismo pasa con Fondo Monetario Internacional. Establecen políticas que los países tienen que seguir. Así tenemos a veces políticas fiscales recesivas como normalmente hemos vivido en el país. Bueno, entonces ubiquemos así la acción 13 del BEPS y veamos de la magnitud. ¿A quién está regulando? A las personas que tengan ingresos mayores a 644 millones de pesos anuales. Parece lejano, parece que a veces las empresas a las que estamos destinados a trabajar o para las que vamos a brindar asesoría fiscal, pues son empresas de otro nivel, no de 644 millones de pesos, pero a veces las oportunidades se presentan y más vale conocer esta regulación a que nos tomen desprevenidos. Yo y esto ya es personal, ¿no? Yo hace muchos años pensé que era difícil que yo pudiera dar asistencia fiscal a una empresa de esa magnitud y hoy día pues yo veo que solamente es cuestión de ceros. O sea, nosotros podemos llevar empresas que tengan 30, 40, 50 millones de pesos y créanme que es lo mismo que una de 600 o de 1,000 millones o de 4,000 millones de pesos. La ley es la misma, les aplica por igual a todos. Tendrán mayor complejidad administrativa, de operación y de gestión, pero si nosotros comprendemos eso y conocemos la ley, pues prácticamente tenemos o podemos llevar una empresa de estos. Claro, superando barreras del lenguaje, si es el caso, ¿no? Bueno, entonces, esta regulación también aplica para sociedades mercantiles del régimen opcional para grupos de sociedades. Este va a ser el régimen fiscal opcional lo vamos a ver en la semana 6. Entró en sustitución de lo que antes era el régimen de consolidación fiscal. 3. Las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Y 4. Personas residentes en el extranjero que tengan EP en el país. La condición es que celebren operaciones con partes relacionadas. Entonces, aquí ya tenemos a los obligados de cumplimiento del 76A. ¿Qué obligación van a tener? Pues nada más y nada menos que abrir sus cartas. ¿Qué quiere decir? Que el fisco mexicano y los fiscos de todo el mundo, porque se supone que esta obligación es igual en cualquier país. Insisto, que la adopte y que la incluya en su legislación fiscal como México. Entonces, ¿qué intentan todos los países? Que no importa en cuál, pero que el grupo multinacional muestre las partes relacionadas de todo el grupo multinacional a todos los niveles. Esto implicaría entonces que el Estado mexicano sepa si una empresa está en un país determinado como Puerto Rico y tenga una sucursal en Bermudas. Por ejemplo, un caso típico es las inversiones en buques. O sea, ¿dónde están los propietarios y principales fabricantes de buques en el mundo? Con los griegos. ¿Pero son los griegos propietarios de los buques? No, los buques están en un paraíso fiscal. Su bandera es de esos paraísos. Pues resulta que hay un buque que derrama petróleo en algún lugar. Y se hace una investigación para saber de quién era el propietario del buque. ¿Para qué? Para imponerle las sanciones que correspondan. ¿Saben cuándo supieron quién era el propietario del buque? Nunca. ¿Por qué? Porque se iban a un paraíso fiscal y resulta que los socios de esa compañía estaban en otro paraíso fiscal. Y los socios de ese paraíso estaban en otro paraíso fiscal. Entonces hacían socios a los paraísos fiscales, hacían una cadena y resulta que hay países que son tan protectoras de las sociedades que no liberan información alguna, guardan secrecía fiscal y para todos los fines y entonces no se supo de quién era el buque.
Entonces, de esta manera, al menos en materia fiscal, lo que se intenta es saber cuál es la operación internacional y, segunda, presentar una declaración informativa país por país. Entonces, del grupo multinacional, el fisco mexicano conocerá su estructura, sus actividades, sus intangibles, sus actividades financieras y su posición financiera y fiscal. Y en la información país por país, le pide que le dé indicadores de localización de actividades económicas, y aquí viene el listado. En qué jurisdicción fiscal, qué ingresos declara, qué utilidades tiene, cuánto impuesto paga, cuál es su capital, sus utilidades, sus empleados, sus activos, sus mercancías, como si fueran mexicanos, ¿no? Es decir, hay que conocer toda la información de estos países y esa es una cuestión a la que se han negado regularmente las empresas multinacionales. ¿Por qué? Porque consideran que es un valor estratégico de eficiencia de su operación internacional y que si empiezan a liberar toda esta información, no solamente se conoce para efectos fiscales, sino para esa competencia que pueden utilizar sus competidores. Se obliga, por tanto, a los fiscos a guardar absoluta reserva de la información y proteger, incluso sancionar cualquier liberación de ella. Bueno, pues esto es lo que está regulando ahora nuestro país en esta materia. Este es un complemento de actividades donde el grupo multinacional y sus establecimientos permanentes tienen que presentarlo, ¿no? Tanto para el país donde tengan residencia fiscal como aquella donde no la tengan. Bueno, pues esto es grosso modo lo que México ha hecho para implementar las acciones del Plan BEPS.